Todo listo para que Pontevedra celebre a súa Semana Santa, unha festividade que acollerá 8 procesións dende este domingo 25 de marzo ata o vindeiro 1 de abril. Este ano pois traballamos os 7 días da semana, o 8 se tomamos de domingo a domingo, e comenzamos o domingo de Ramos e acabamos o domingo de Pascua. Como digo, son 8 procesiones ao largo de toda a semana, unha cada día, excepto o viernes que temos dúas e o sábado que non temos ningunha. As procesións que contan con máis éxito son as do Domingo de Ramos, este domingo, e a do Xoves e Venres Santo. Tenemos la del Domingo de Ramos, que es la más, yo creo que es la más multitudinaria, porque a los niños le hace muchísima ilusión venir a pegarle a la borriquita con su palma, y posiblemente sea la más multitudinaria. Y después la de mayor éxito son tanto la del Jueves como la del Viernes Santo por la tarde, la de los Pasos el Jueves Santo y la del Viernes Santo por la tarde, porque bueno, todas las 7 cofradías de Pontevedra salen a la calle, bueno, tenemos participaciones externas, banda de música de Pontevedra, la Brilat, la Escuela Naval, es decir, todo suma. A Semana Santa de Pontevedra non conta con moita tradición fora de Galicia, pero na terra son moitos os que se animan a vir nestes días pola Boa Vila. La Semana Santa de Pontevedra es una Semana Santa que en Galicia tiene bastante tirón, pero también tenemos que decir que fuera de Galicia pues tenemos un poquito menos de fama. Evidentemente vamos trabajando poco a poco en mejorarla, poco a poco en aumentarla y poco a poco en llegar a ser más importante, pero para eso todavía nos falta camino por andar, como decíamos al principio, y entonces destino turístico sí, pero menos de lo que nos gustaría. Dende a organización saben que son moitos os que unha vez que veñen a Pontevedra se quedan sorprendidos coa celebración desta Semana Santa. A veces el turismo que llega más a Rías Bajas en esta época es turismo buscando más sol, si lo tenemos, una temperatura más o menos agradable, y entonces aprovechando ese tipo de turismo pues la gente se encuentra con las Semanas Santas, no solo con la de Pontevedra, tenemos la de Cangas, tenemos la de Marín, tenemos Paradela en Meis, y la gente pues se va muy sorprendida de las Semanas Santas que tenemos en esta zona, esa es la realidad. Unha Semana Santa a que, por certo, está todo o mundo convidado. Porque es una Semana Santa muy tradicional, muy recogida y con algunas peculiaridades que en otros sitios no se encuentran. No hay muchas ciudades ya que las 7 cofradías o todas las cofradías de la ciudad hagan todo el recorrido junto. Hay muchas ciudades que se hace lo que se llama la carrera oficial, solo una pequeña parte del recorrido. Aquí todas las cofradías estamos para todo. La procesión del Domingo de Ramos, vuelvo a decir que es muy curiosa porque yo creo que me atrevo a decir que en ningún sitio de España los niños se vuelcan encima del paso de la borriquita para pegarle, que eso creo que es de muy poquitos sitios de España ocurre. Entonces, como digo, es una Semana Santa muy tradicional, muy recogida y sobre todo muy familiar, ¿no? Agardamos que as previsións meteorolóxicas a acompañen e que a chuvia descanse durante estes días. De momento é moi cedo para adiantar o pronóstico e dende as confrarías, se o tempo non acompaña, tomarán no propio día, horas antes, unha decisión de saír ou non.